El otro día, interactuando un poco con todos ustedes en Instagram, Ezequiel me hizo la pregunta de cómo pasar de la idea a la acción. Así que me pareció muy interesante poder desarrollar este tema en este podcast del día de hoy, y eso es lo que vamos a tratar. Es algo particularmente que me hubiese gustado escuchar a mí mismo, quizá hace unos 10 años. Me considero una persona muy creativa, que es capaz de generar muchas ideas, y de chico, en mi adolescencia, sentía que todas las ideas que tenían eran muy valiosas, y por quizás lo que pasaba en la sociedad o cómo la sociedad valora las ideas me hacía pensar que era lo correcto. Y después de un tiempo de empezar a darme cuenta de cómo funcionaban las ideas, los negocios, entender el valor genuino que tienen las ideas, hoy por hoy tengo un punto de vista y un pensamiento completamente distinto al de hace 10 años. Bienvenidos al Futuro Soy, este podcast. Mi nombre es Mati Sánchez, soy el presentador. Si es tu primera vez escuchando el podcast, primero que nada, darte las gracias. Es muy importante que estés aquí. Aquí hablamos de negocios, de emprendimiento, espiritualidad, comercio electrónico y muchísimos otros temas. A veces soy yo solo hablando, otras veces tengo invitados, así que espero que lo disfrutes. Como habíamos empezado hablando, pasar de la idea a la acción es muy complicado. Primero que nada quisiera empezar hablando sobre el valor de las ideas, porque me parece que es algo que muchos de nosotros tenemos, y les quiero explicar un poco mi punto de vista y lo que para mí las ideas valen. A la hora de pensar una idea o tener una idea, por lo menos en Argentina, muchas personas piensan que eso es lo más importante. Que ya con el hecho de tener esa idea brillante, de que se te prenda la lamparita, vas a poder crear un negocio a largo plazo y asegurar tu futuro económico por 50 generaciones, lo cual está muy lejos de la realidad. Las ideas valen poco, por no decir nada. Las ideas pueden representar el 1, 2, 3%, pero lo que es interesante es la sumatoria de esfuerzo, de dedicación, de constancia, de trabajo en equipo, de tener el equipo correcto, de estar en el lugar correcto, tener los inversores correspondientes y correctos y saber desarrollar el negocio de forma estratégica. Por eso es mucho más importante que tener una buena idea. Sobre todo, las buenas ideas en la tecnología son muy bien apreciadas. Las ideas que pueden causar una innovación en el mercado, un cambio de paradigma en los consumidores, o que nos pueden facilitar hacer algo. Pero no es muy común tener este tipo de ideas, y menos en el hecho de que vayamos a revolucionar algo para siempre. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, cuando creó Facebook, tuvo una buena idea, pero no era nada que no se haya hecho antes. Lo que fue brillante de él fue su ejecución, los inversores, el que llegó en el momento justo y que ha cambiado algunas reglas de juego en el mundo de las redes sociales. Entonces, su idea de crear una red social, ya existían varias. Existía MySpace, que era su principal competidor, ya para ese entonces estaba Fotolog, había muchas otras redes sociales. Entonces, la idea de crear Facebook ni siquiera fue una idea tan innovadora. Después, a raíz de empezar a desarrollar la red social, surgieron nuevas ideas, que eso es algo completamente distinto. Entonces, la idea inicial puede ni siquiera ser una idea tan innovadora o tan nueva en el mundo y revolucionar de todas formas el planeta Tierra. Eso no se dictamina esencialmente por la idea. Hay pocas ideas que han revolucionado el planeta Tierra, como fue la invención del bombillo eléctrico y el teléfono y otras cosas, pero son muy escasas. Y también, si se ponen a analizar esos casos, particularmente no tiene que ver tanto con la idea, sino con la ejecución, con la prueba y error y muchos otros factores que fueron pasando. No podemos simplemente valorar un negocio por la idea, porque las ideas no generan dinero, son los modelos de negocio los que generan dinero. Las ideas no dan empleo, son las personas que están adentro de la empresa operando. Entonces, las ideas valen, desde mi punto de vista, poco y nada. Hay gente que no me quiere contar sus ideas pidiéndome un consejo porque piensa que se las voy a robar o algo, y eso es muy común en Latinoamérica y en otros lados del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos cada vez son más común darle poca importancia a la idea. Si nosotros presentamos nuestra empresa de tecnología ante inversores,
Lo principal que van a buscar ellos, lo que van a ver es el equipo, quiénes son los fundadores, quiénes son las personas que van a estar trabajando para determinar si te van a dar $100.000, $200.000 de inversión en un capital semilla, por ejemplo, para estar recién arrancando tu proyecto. Entonces ni siquiera se fijan en la idea. Obviamente que hay ideas descabelladas que tienen más o menos viabilidad en los negocios. No sé si esa palabra está bien dicha. Entonces, dejemos de lado que las ideas son tan importantes, son relevantes sí, pero es mucho más importante poder desarrollar esa idea, encontrar el equipo, los inversores, estar en el lugar correcto y saber cómo crear un negocio en base a eso. Lógicamente hay ideas que en industrias particulares como la farmacéutica o la tecnología que pueden ser muy importantes, pueden resultar en una patente, que eso es una ventaja competitiva que puede llegar a tener tu empresa en los próximos años, pero muchas quizás de esas ideas surgen de investigación y desarrollo en un proceso largo de 3, 5, 7 años, entonces no simplemente son ideas, sino también son procesos. Y eso es lo que la gente muchas veces confunde. Una idea no se puede patentar, pero un proceso, un sistema sí. Y ya pasar de la idea al proceso, al sistema, hay algo por detrás. Mucho más pensamiento, más desarrollo, más análisis. Entonces, para mí es algo que vale la pena no solamente pasar de la idea, sino que empezar a analizarla un poco más. Ahora, respondiendo un poco la pregunta de Ezequiel de cómo pasar de la idea a la acción, me parece que es una pregunta muy difícil de responder y muy interesante porque esto va a depender de cómo uno piensa sus ideas. Por ejemplo, volviendo a los que le dije al principio, yo me considero una persona de tener muchas ideas. En la semana puedo tener 2, 3, 4 ideas de negocios. Y primero lo que hago es anotar mis ideas, tenerlas por escrito, a mano o en la computadora o en algún lado de las que me parezcan más interesantes. Mi proceso creativo funciona de esta forma. Yo pienso la idea y la retengo un tiempo en mi cabeza. Ese tiempo puede ser 1 hora, 2 horas. Y hay ideas, conceptos que me ocupan más lugar en mi mente. Es decir, las pienso y estoy procesando mucho más tiempo. 2, 3, 4, 5 horas. Quizás la pienso a la mañana o cuando me estoy bañando en la ducha y la puedo estar pensando 2 horas seguido. Eso me da un buen indicio de que es algo que me puede llegar a interesar y que estoy intrigado por saber más al respecto de cómo se podría lograr, cómo se podría hacer. Entonces esa para mí ya vale la pena anotarla. Hay otras que no, hay otras que las pienso un poco y me doy cuenta que la viabilidad tanto de la idea o del negocio que puede surgir detrás no es tan importante, entonces las voy descartando. Ahora, supongamos que en una semana tengo 2 o 3 ideas de esas que he anotado. Lo que hago es dejarlas ahí sin darle tanta importancia y ver qué tanto lugar pueden ocupar en mi cabeza por sí solas. Yo no controlo mis pensamientos la mayor parte del tiempo. Si me estoy bañando y me llega una idea nueva, la recibo y la proceso. Entonces, muchas de estas ideas siguen llegando recurrentemente. Al principio me excitaba mucho tener tantas ideas, entonces trataba de empezar a ejecutarlas y al final no hacía ninguna y terminaba con mucha frustración. Hoy lo que hago es dejarlas en stand-by, tenerlas anotadas y ver qué tanto tiempo esa idea puede ser recurrente en mi cabeza. 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 5 semanas, 10 semanas. Todo ese tiempo que tenga la recurrencia en mi cabeza me va a determinar a mí como corazonada. Esto no es una regla general, no es un análisis, no, esto es una corazonada únicamente. Si la idea vale la pena desarrollarla porque realmente me está inquietando, no me está dejando tranquilo y eso me da un buen indicio de que ese es el camino correcto. Usualmente de estas ideas tengo 2 o 3, 4 al año, de que realmente me cego y digo, bueno, quiero realmente hacerla, quiero concretar esta idea, quiero desarrollar este proyecto, así que normalmente esas son las cosas que tomo. Para darte una idea, todo esto que estoy haciendo, el contenido que estoy creando, mi canal en YouTube, el podcast que estás escuchando, lo que subo en las redes sociales, yo lo estuve pensando por mucho tiempo. Lo empecé a pensar en agosto del 2019, hice una prueba piloto en octubre, que era el contenido en inglés, y luego la idea recurrente, por no darle constancia, siguió en mi cabeza. Diciembre, enero, febrero, marzo, hasta que pasó la pandemia en abril. Y dije, bueno, tengo todo para hacerlo, tengo el tiempo, tengo el espacio, tengo el equipo para grabarme. ¿Por qué no hacerlo? Si es algo que me gusta y es algo que estoy pensando recurrentemente, que ocupa un lugar en mi cabeza. Así que de ahí pasé de la idea a la acción. Y no fue de un día para el otro, no es que un día prendí la cámara y me puse a grabar.
Entonces yo ya había identificado cuál era mi idea, de qué me gustaría hacer, entonces ahí empecé a ver cómo podía desarrollarla, cómo podría, por ejemplo, si en este caso yo no quiero que sea en el corto plazo un negocio, entonces mi foco hoy en día no es la rentabilidad, ni siquiera tengo ingresos por nada de lo que hago. Pero empecé a capacitarme, bueno, si quiero hacer un video en YouTube, tengo que aprender de fotografía, tengo que aprender de video, tengo una cámara profesional pero no sé usarla, entonces lo primero que hice fue capacitarme, empezar a darle forma a la idea. Aprendí sobre video, aprendí sobre fotografía, aprendí sobre iluminación, luego tomé un curso que te enseña lo básico de YouTube, posicionamiento, etcétera, que lo recomendé varias veces, que es el curso, de Romuald Fons, está por YouTube, muy bueno, los dejo arriba, si están viendo este podcast por YouTube, los dejo en las tarjetas, a la lista de reproducción, que tiene muchísimo contenido muy bueno, la verdad que lo recomiendo mucho. Y ese proceso de aprendizaje me llevó prácticamente un mes. Estuve todo el mes de mayo aprendiendo, captando ideas, pensando cómo podía llegar a ser mi producto, mi servicio, esto que estoy ofreciendo hoy por hoy. Entonces, el traspaso de la idea a la acción fue lento, fue periódico. Todos los días le dedicaba 1, 2, 3 horas. Y eso me di cuenta después de varios años de estar probando ideas. Lo que hacía yo al principio es, me excitaba tanto una idea, pasaba 3 noches seguidas sin dormir trabajando y después me desmotivaba y la abandonaba. Y así me ha pasado reiteradas veces, podríamos decir como 15 proyectos. He desarrollado juegos, he empezado a desarrollar juegos, he empezado a desarrollar software, he empezado a desarrollar otro tipo de contenido y a la mitad lo abandonaba porque gastaba toda mi energía y no tenía una visión de largo plazo en desarrollar esa idea. Entonces, lo mejor es ir de a poquito, ir paso a paso, no apostar toda tu energía, todo tu entusiasmo del principio, porque te puede pasar lo que a mí, de quedarte agotado, de desmotivarte, y eso no me parece algo muy positivo a la hora de desarrollar un negocio o desarrollar una idea. Entonces, siendo constante, siendo de 2 horas, 3 horas por día durante 100 días, vamos a lograr mucho más que reventándonos el lomo trabajando 1 o 2 semanas a toda máquina. Y sobre todo vamos a lograr muchísimo más, muchísimo. Vamos a entender mejor del negocio, de la idea, de nosotros mismos, de cómo nos sentimos con nuestra idea, la relación que tenemos con ella. Y al ser constante vamos a ir generando hábitos. Por ejemplo, hoy yo tengo el hábito de estar grabando contenido por lo menos 3-4 horas a la semana y organizarme mejor con mis tiempos, y eso me lo ha dado la constancia. Yo al principio grababa, quizás en un día trataba de grabar 3 o 4 contenidos en 8 horas, en 5 horas, y eso no me resultaba porque no era tan constante. Hoy por hoy prefiero grabar 50 minutos por día, 1 hora por día, y así constantemente estar produciendo todo el tiempo, lo cual me genera un hábito. Entonces, primero, no tener miedo de las ideas. No todas las ideas se van a poder desarrollar de esta forma. Hay ideas que requieren más riesgo, como dejar tu trabajo o invertir dinero. Otras ideas no. Entonces, lo que tenemos que analizar es también el riesgo que tenemos con la idea o hacia dónde la queremos llevar. Si realmente estamos tan seguros que va a funcionar, tenemos una corazonada, hicimos un análisis de mercado y nos dimos cuenta, entendemos el modelo de negocio, bueno, es momento de arriesgarse, dejar tu trabajo, dejarlo seguro y mover de tu zona de confort, vencer tus miedos. Eso es muy importante para empezar a ejecutar. Pero bien, como les digo, primero es mejor hacer un pequeño estudio, darse cuenta, ver los pasos, tener un poco, proyectar a futuro, tener una visión de lo que queremos lograr con la idea y lo que esperamos que la idea haga con nosotros, porque es un proceso de transformación. Al empezar a desarrollar un negocio, al empezar a emprender, al empezar a grabar videos para YouTube, es un proceso de transformación constante que estamos primero respondiendo a distintos estímulos de personas, de contenidos y de otros materiales que nos van influyendo en cómo nos desenvolvemos. Así que vas a empezar a transformarte y probablemente en un periodo de un año vas a ser una persona completamente distinta a cuando empezaste el proyecto. Vas a tener una visión distinta de la idea, del mercado, del negocio, del dinero, de muchas otras cosas, lo cual me parece excelente, y eso es algo de lo que a mí particularmente más me gusta de estar emprendiendo y estar buscando cosas nuevas todo el tiempo. Ese proceso de transformación me parece muy enriquecedor y a mí particularmente me llena mucho. Eso no significa que a ustedes les tengan que pasar lo mismo. Cada uno tiene puntos de vista y experiencias distintas y se relaciona con las cosas, con las ideas, con los negocios, con los conceptos de forma diferente.
Aprovecho para decirte que si te está gustando el episodio de hoy, les des me gusta, lo compartas con algún amigo emprendedor. Si estás en YouTube, te recomiendo que te suscribas al canal, así podemos seguir generando más de este contenido. Si estás por Spotify, que le des a seguir, así también te enteras de cuando salgan los nuevos episodios. Normalmente el podcast lo sacamos todos los martes y viernes, y en YouTube subimos videos del podcast esos mismos días, y adicionalmente los lunes y jueves subimos videos exclusivos. Ahora mismo estoy grabando un curso 100% gratuito que te va a ayudar a crear tu negocio de servicio de cero a nivel profesional en 6 semanas o 6 episodios de YouTube. Te lo dejo aquí arriba en las tarjetas si es que estás viendo por YouTube. Y ahora sí, continuamos con lo que veníamos hablando. Entonces, para ir concluyendo un poco el episodio de hoy, pasar de la idea a la acción, eso puede ser un proceso de transformación, puede ser un proceso lento. Eso va a depender de cada uno. Hay gente, como digo, que se va a arriesgar, se la va a jugar toda. Yo en ese caso recomiendo, si me parece una buena idea, si tienes la corazonada, si estás dispuesto, si querés realmente cambiar tu vida, porque mucha gente piensa las ideas o tiene las ideas porque busca un cambio en su vida, busca cambiar su forma de pensar, cambiar su estilo de vida, su economía, ayudar a su familia. Puede ser miles de temas por el cual uno busque, pero está buscando un cambio efectivamente. Entonces, parte de los cambios es salir de nuestra zona de confort y vencer nuestros miedos, como bien decía en la respuesta original a Ezequiel. Y vencer nuestros miedos es complicado justamente porque son miedos. Tenemos miedo a lo desconocido, a ir más allá, a indagar algo nuevo que nos va a sorprender. Y algo que me gusta mucho, que es una reflexión que tomo de Diego Dreyfus, que su eslogan es "Te vas a morir". Justamente lo peor o lo mejor que te puede pasar en el intento es morir, perder la vida. Después el resto no es tan grave. Es quizás mucho más peligroso salir a enfrentarte a la naturaleza, a un toro o algo, que ahí el miedo es real porque es cuestión de vida o muerte, que salir a emprender, a vencer tus miedos por ideas, por conceptos, por prejuicios. Los miedos que tenemos son al fracaso, a no intentarlo, a quedar mal, al qué dirán de nosotros, y esos miedos no son racionales, son miedos impuestos por nuestro sistema de creencias, por la sociedad y por muchos otros parámetros, factores que son ajenos a nosotros. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos al qué dirán? Y eso en qué nos afecta. Eso no nos va a traer la muerte. Entonces no es algo relevante para tener miedo, y hay que animarse, salir de esa zona de confort y no darle tanta importancia a lo que dirán o a fracasar, porque en el peor de los casos fracasar está muy bien porque es una lección, es un aprendizaje muy valioso. Y desde mi propia experiencia, a nadie le gusta fracasar. Yo he fracasado con empresas que ya han tenido éxito pero luego han fracasado, y eso me ha abierto las puertas a donde estoy hoy. Por ejemplo, gracias a mi experiencia desarrollando negocios, he podido conseguir un trabajo increíble trabajando con gente de Estados Unidos, donde escuchan mi experiencia, donde me valoran, donde mi palabra quizás importa en base a lo que yo he vivido, lo que he desarrollado. Y eso es increíble. ¿Y eso cómo se gana? Simplemente con el fracaso. Si yo hubiese triunfado todo el tiempo, nunca hubiese llegado a ese lugar, el cual yo considero que está mejor de lo que había hecho originalmente con mi propio esfuerzo. Y hoy en día estoy poniendo mi esfuerzo en las ideas y en las empresas de otras personas, pero al mismo tiempo esa persona valora muchísimo eso y me ayuda a desarrollarme profesionalmente, me ayuda a asociarme a su negocio. Entonces, el fracaso es importante, te va a pasar incluso con empresas exitosas. El fracaso no significa que tu negocio tenga que cerrar. Vas a tener muchos fracasos en tu empresa. Vas a tener, por ejemplo, campañas de marketing que no funcionan, vas a tener productos que no funcionan, vas a tener servicios que no se venden, vas a tener empleados deshonestos, y eso es todo parte del fracaso, y son lecciones muy importantes que vas a ir aprendiendo y te van a ayudar a estar más despierto y a aplicar toda esa experiencia que aprendimos del fracaso en pos de crear un futuro éxito. Eso es lo que tiene de bueno el fracaso, de no acertar. Son formas de no hacer las cosas. Como decía Edison, yo no he descubierto cómo hacer la bombilla, he descubierto 1000 formas de no hacerla. Lo he intentado tantas veces hasta que realmente me han salido. Entonces ya sé las 1000 formas que no hay para hacerla, y al final, gracias a esas 1000 formas de no saber hacerla, pude encontrar la correcta.
Así que con esa reflexión los dejo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio del Futuro Soy. Recuerden seguirme en Instagram como @MatiSánchez con Y, en YouTube también como Mati Sánchez con Y, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.